Y continuamos con este nuevo foro de marketing y comunicación que organiza El Cronista, y la presentación estuvo dada ya por mi compañero Juan Comte, el editor de negocios de nuestra compañía, pero vamos a repasarlos, ¿no? Porque también tenemos un invitado más en esta mesa, y yo le dije, le voy a prometer un cartel francés, porque no lo presentaron anteriormente, y es nada más y nada menos que mi querido compañero Diego Buranello, a quien conozco desde hace muchos años. Mejor no contamos un poco del pasado, pero sí, es un placer tenerlo acá. Es una de las caras importantes de Danone Argentina, y nos va a acompañar en este panel junto con Sofía Garat, con Natalia Giraud y también con Matías O'Farrell, porque vamos a hablar con los protagonistas de la comunicación, ¿no? Hay muchos temas, son compañías muy importantes con las que vamos a hablar hoy, y con muchos temas variados, con lo cual espero que este panel lo puedan disfrutar con todos nosotros. Y vamos a arrancar por la presencia femenina, vamos a arrancar a mi izquierda con Sofía, hablando un poco de lo que ha sido, bueno, una gran tarea de rebranding que ha tenido la Universidad del SEMA respecto de su presentación hacia la sociedad y de su oferta en materia académica hacia los posibles estudiantes. Yo decía, cuando organizábamos un poco esta charla, quienes tenemos algunos años en esto, recordamos al SEMA como el centro de estudios económicos, uno de los más relevantes de la Argentina, y la generación de la universidad generó toda una expectativa que ha ido creciendo y se ha ido ampliando, ¿no? Contadme un poco cómo ha sido todo este proceso de ampliación y de rebranding de una marca tan relevante. Bueno, efectivamente, primero gracias por la invitación. Los temas de la comunicación y el marketing en la industria académica no siempre son o han sido tan populares, así que celebro esta participación. Y sí, efectivamente, la percepción de la Universidad del SEMA o del SEMA, como muchos lo conocen en los 90, ha tenido que ver y ha estado anclado con temáticas como la economía y las finanzas. Tiene 40 años, una marca con más de 40 años de historia, pero que a lo largo del tiempo, y uno puede establecer un giro en 1995 cuando se transforma efectivamente en universidad, un giro de cambio de audiencia, ¿no? Se pasó de hablarle a los profesionales a empezar a hablarle a los jóvenes. Ahí ya tuvimos como un primer gran giro. Y de ahí en adelante, y te diría que exponencialmente en los últimos 10 años, más exponencialmente en los últimos 5, hiperexponencialmente en los últimos 2, la universidad ha crecido de tal forma que obligatoriamente ha forzado a repensarse nuevamente, no solamente en los productos y servicios que genera y que brinda a la sociedad en términos obviamente de oferta educativa, sino también en los mensajes que transmite. Y en ese proceso es que hace más o menos 1 año y medio nos encontramos con la oportunidad y la UCEMA entendió que era el momento. Venía creciendo exponencialmente en todo lo que era la venta de programas, pero seguía teniendo la percepción de la que vos estás hablando, con lo cual había una disociación entre lo que el mercado estaba consumiendo, pero al mismo tiempo lo que se estaba percibiendo. Ahí es donde la UCEMA tiene esta lucidez, digamos, de decir, este es el momento de parar un poquito la pelota, de repensarnos primero a nosotros, de entender quiénes queremos ser y de comunicarlo. El story doing ya estaba ocurriendo, el story living ya estaba ocurriendo, faltaba el storytelling, que es por donde se empieza, digamos. Entonces, ahí es donde se hace una apuesta muy grande por armar un equipo interdisciplinario, reformular todo el área de comunicación y marketing, que antes no existía como tal, armar un equipo nuevo, contratar entre 6 y 7 agencias, algo que no es normal ni siquiera en algunas multinacionales, imagínense en una universidad. Un apoyo y una confianza enorme, no solo del Consejo Superior, sino del management de la universidad, y de apostar por generar una idea nueva. Y fue un acto de humildad muy grande, porque la industria académica tiene, como todas las industrias, sus propias complejidades, y fue un acto de humildad muy grande, después de 40 años de historia, decir, bueno, me voy a volver a repensar quién soy. Ahí es donde trabajamos en un proyecto que se llamó Galaxia U, porque lo que propusimos fue no trabajar desde el área de comunicación para imponer de alguna forma esta idea y este proyecto, sino hacer parte a todo el ecosistema. Nosotros somos una organización que tiene al cliente en su casa. Digo, más allá de que Unilever también tiene al consumidor dentro de la oficina, nosotros tenemos al cliente, el potencial cliente, todo el tiempo conviviendo con nosotros. Entonces, esto generó que todo el ecosistema de UCEMA formara parte de este proyecto. Lo primero que hicimos fue básico: reformular nuestra identidad visual, redefinir nuestra misión, que fue todo un desafío, nuestra visión, volver a construir, a redefinir nuestros valores, armar la arquitectura de marca, colocar a todas las submarcas adentro de ese ecosistema,
entender que en ese mapa de la arquitectura de marca cada valor tenía que estar sí o sí alojado equilibradamente dentro de los productos, como si esto fuera literalmente una empresa de consumo masivo donde ocurre algo que es tan natural. En una universidad esto no ocurre. Y luego de hacer eso, empezar a bajar todas las estrategias por segmento y por canal, ¿no? Entonces, creímos que esto iba a durar. Yo tengo a cargo comunicación y marketing. En marketing buscamos los resultados más de corto plazo. En comunicación somos un poco más idealistas y creemos en el posicionamiento del largo. Y en este contexto lo que sí puedo decirte es que estamos viendo resultados acelerados también, porque lo que nos pasó fue que volvimos a conectar de formas nuevas y distintas con nuestras audiencias. Nos volvimos a encontrar. Y no es que nosotros los hayamos ido a buscar a ellos, es que cuando nuestro público potencial buscó lo que quería hacer, nos encontró. Y ahí es donde ocurrió un poco la magia de esta elección de nuestro nuevo claim, que es elegí quien quiere ser, muy fuerte en el 2021, acompañaba una coyuntura que nos favorecía, obviamente. Para nosotros hablar de la libertad es de toda la vida, pero la libertad es un concepto que los jóvenes desde el año pasado o el anterior están tomando como propios. La toma de decisiones es distinta y el mensaje en términos de comunicación, para no irme a la parte de marketing, digamos, tenía que acompañar eso. Eso se viralizó, se empezaron a crear hashtags que nosotros no habíamos creado, entonces los alumnos y los potenciales alumnos, el ecosistema académico empezó a pronunciarse con este hashtag, entonces ya era elegí qué querés comer en el comedor, elegí quién querés ser, elegí con quién querés estudiar para el examen, elegí quién querés ser, elegí quién... Entonces empezamos a co-construir nuestra propia identidad con el otro. Así que para nosotros, volviendo a la pregunta inicial, era necesario, no estábamos siendo percibidos después de 40 años de historia, donde queríamos ser percibidos. Y cuando estábamos siendo percibidos, no estábamos seguros de si esa era la forma en la que queríamos hacerlo, con lo cual fue un repensarnos absoluto. 360 le queda chico al proceso que vivimos, tiene solo un año, esta semana cumplimos un año del relanzamiento de la marca, y realmente ha sido una satisfacción enorme ver cómo desde una universidad, que capaz el mercado, otras industrias podrían no creer que esto puede suceder de esta forma, sucedió, volvimos a conectar y hoy estamos disfrutando de la presencia de la marca UCEMA, no solo en Argentina, sino en la región, con dos resultados muy tangibles. Sí. Uno local, que fue la entrega de los premios EICON este año en la categoría Marca de Identidad Corporativa, lo cual nos alegra muchísimo, pero la más importante, el ranking América Economía, que nos vuelve a colocar en el top 4 de las escuelas más prestigiosas de la Argentina. Entonces, eso sin duda habla de que creo que vamos por el buen camino. Qué tarea interesante. Y mencionabas anteriormente, bueno, las diferencias que hay entre una universidad y una empresa de consumo masivo como Unilever, ¿no? Y me das el pie para poder charlar con Natalia sobre qué representa manejar el marketing y la comunicación de una empresa que tiene, bueno, multiplicidad de productos y abarca tantos rubros dentro del consumo masivo como es el caso de Unilever. Bueno, la realidad es que trabajar en Unilever y representar la comunicación es un verdadero privilegio. Nosotros tenemos más de 30 marcas, 400 productos, o sea, en todas las casas creo que hay un producto, un alimento, un producto de higiene personal o de cuidado para el hogar de Unilever. Y para nosotros, lo que vos preguntabas, si hay espacio, ¿no? para todas las marcas. Sí. Creo que la gran clave de Unilever es el concepto de marcas con propósito, ¿no? Que ahora por ahí está muy de moda, pero que hace más de 12 años que nosotros venimos hablando de los propósitos de las personas, los propósitos de las compañías y los propósitos de las marcas. ¿Por qué? Porque creemos que las marcas con propósito, creemos y lo tenemos comprobado, digo, el 60% de la facturación global de Unilever proviene de estas marcas con propósito. ¿Qué es una marca con propósito? Es básicamente una marca que atiende una problemática social, una problemática ambiental, una problemática económica, ¿no? Entonces, ejemplo, Dove con las causas de autoestima, sí. Empezando a hablar hace 10 años sobre cuerpos hegemónicos y sobre otro ideal de belleza más real, hablándole a las niñas sobre la importancia de la autoestima con cómo son, ¿no? Sin pensar en ideales. Después tenemos todas las causas ambientales, ¿no? Hay productos como Skip que hoy promueven la economía circular y tienen ingredientes biodegradables. Entonces, todo eso hace que haya una conexión real con el consumidor. Más allá de que el producto cumpla con su promesa, con su performance, que eso es obvio, digo, hay como algo más que ese producto
tiene que lo vincula con los consumidores y con nosotros, con las personas, ¿no? Eso es lo que hace que haya espacio para todas y eso es lo que hace que crezcan también. Claro. Te veía sentir, Matías, desde atrás, ¿no? Lo que decía Natalia y también me parece interesante ver cuál es el propósito, precisamente, de una empresa como Mazalin Particulares, que también está embarcada en todo un cambio dentro de la industria, como pasa en el caso de la UCEMA, ¿no? Digo, podemos vincular también los dos casos. Sí. Primero, perdón, quería agradecerte la oportunidad de participar en el panel y a Sentía, porque realmente me parece muy interesante lo que vengo escuchando hasta ahora, el porqué del cambio en Lucema, toda la propuesta de las marcas. La verdad que uno se queda pensando y analizando cosas que quizás no lo ve tan claro, pero en este momento pareció muy interesante. Mazalin y Philip Morris estamos en un proceso de transformación hace ya 10 años por lo menos y de hecho tuvimos que cambiamos la visión de los negocios y hacia dónde apuntamos. En este momento nosotros, más allá de las métricas que voy a tirar ahora, lo que sea, lo que apuntamos es a un futuro libre de humo y hemos creado distintas plataformas para eso. O sea, hoy no, si va por Europa o si viaja por el resto de los países, sobre todo también de Latinoamérica, Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, el Caribe, etcétera, va a ver y se va a encontrar con distinta variedad de productos de tabaco. Y en eso Philip Morris ha sido un pionero, porque lanzó en Japón y en Italia los productos de tabaco calentado y ya llevamos más o menos 70 países, un poquito más de 70 países en el mundo. La idea es llegar a 100 países en el mundo en los próximos 2-3 años, mientras antes teníamos un monoproducto, que era el cigarrillo, que calculo todo el mundo debe conocer, Marlboro, etcétera. Bueno, en este momento nos tuvimos que transformar internamente, y sobre todo en la parte de comunicación y todo lo que fueron nuestros empleados. Muchos de ellos decidieron no seguir participando con nosotros, otros nos adaptamos, como es mi caso, llevo casi 20 años trabajando en Mazalin. Y después, obviamente, se contrató un montón de gente nueva para específicamente dedicarnos a esto. Nuestros otro se lo llamo KPI, importante para nosotros es cuánto de esa facturación y revenue se va generando a partir de los nuevos productos. Y mientras que en el 2016 era menos del 1%, hoy te puedo decir que ya es 30%. Y la idea nuestra es llegar al 50% en los próximos 2-3 años. O sea que hay una sustentabilidad y hacia dónde vamos, no solo acá en Argentina, sino que en el resto del mundo. No sé si sabían, pero Argentina es uno de los principales productores de tabaco. Bueno, los productos nuestros tienen tabaco. Claro. O sea, la principal plataforma nuestra tiene tabaco. ¿Y qué es lo bueno? Digamos, y esto creo que es lo más importante, todos estos productos no tienen combustión, que es el principal problema que te genera en la salud el cigarrillo. Eso es importante destacarlo. Y no solo eso, sino que se ha ido adaptando todo, más o menos por así decirlo, al gusto del consumidor. Y qué difícil, ¿no? Por un rubro tan complicado como el de las tabacaleras, que ha sufrido durante todos estos años también, ¿no? Un poco lo que es la presión desde sitios gubernamentales, ¿no? En cuanto a materia impositiva, en cuanto a necesidad de recaudación y cómo también pueden desarrollar su tarea con las complicaciones que tienen en materia de comunicación y de publicidad, sobre todo, ¿no? Porque tienen muchos límites que otros rubros no tienen también, ¿no? Mira, yo te digo, hace 10 años, previo a estos productos, te diría que era muy desafiante todo lo que era la comunicación. Y hoy te decir también que es muy desafiante. No ha cambiado mucho, ha cambiado la problemática o la complejidad o el mensaje, digamos, que cada uno tiene. El cigarrillo, nadie lo va a negar, es un producto muy controversial y lo ha sido los últimos 100 años, por así decirlo. Sí. Nosotros vendemos cigarrillos en Argentina hace más de 100 años. Mazalin tiene más de 120 años en Argentina. Las nuevas plataformas son algo distinto. Ahora hay que explicarle también al consumidor, al regulador, al gobierno, etcétera, de qué se tratan estos productos. O sea, por eso nosotros hicimos distintas presentaciones ante distintos organismos internacionales. Puede ser, por ejemplo, la FDA. Puede ser también en la Unión Europea distintas cuestiones. ¿Por qué? Porque es importante a la hora de expresarle al consumidor o para hacer que el consumidor se pase a estos nuevos productos. Nosotros siempre decimos lo mismo. Si vas a fumar, deja de fumar. Si no vas a dejar de fumar, no tenés ganas de dejar de fumar, pasate a estos nuevos productos. ¿Por qué? Porque nuevamente te reducen de acuerdo a la FDA. Nosotros hicimos toda una presentación ante la FDA y la FDA dictaminó que en promedio distintos potenciales contaminantes que uno ingiere bajan un 92%. Ajá.
que es una cifra bastante interesante. Entonces, hay que explicarlo eso, hay que explicarle al consumidor que el problema no es el tabaco en general o la nicotina en general. El problema es la combustión, es el humo, es el fuego. Bueno, todos estos productos ya no tienen fuego, no tienen humo, tienen vapor y es tabaco calentado. El tabaco se quema entre 400 y 800 grados, y me estoy poniendo ya muy químico, y estos productos no superan los 200 300 grados. Entonces, perdón que me puse un poquito químico. No, pero está bien para entender cómo es la modificación que se está dando en el rubro, ¿no? Y en el sector. Yo les decía, cuando iniciamos esta charla, que a Diego Buranero lo conozco desde hace muchos años, desde que trabajaba más desde el lado del sector público, ¿no? Desde el Congreso, desde el gobierno, y desde hace unos años trabajando también fuertemente en el sector privado, también en diferentes empresas, y ahora le toca nada más y nada menos que estar en una empresa que se dedica a la producción de alimentos, ¿no? Productos alimenticios que hoy sabemos que son parte del debate nacional, sobre todo desde el lado del gobierno, en materia de inflación, de control de precios. Mi pregunta, Diego, es, vos estuviste de los dos lados del mostrador. ¿Cómo se maneja esa relación? ¿Cómo se relaciona ambos mundos? Me dejaste la más fácil para mí. No, la verdad es que a ver, me parece que lo más importante es la transparencia en la comunicación, porque eso setea las conversaciones de manera honesta, sabiendo que muchas veces hay intereses contrapuestos y que eso no está mal. Entonces, las empresas, los que representamos a las empresas en esas conversaciones que vos mencionás, lo que tenemos que ser claros en cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros límites, pero también sabiendo, y como decía Natalia, y que Danone lo dice hace muchos años, que la responsabilidad no termina en la puerta de la fábrica, y sabiendo que todos somos parte de un país donde las empresas tenemos un rol y tenemos una responsabilidad social. Y en ese sentido, me parece que empresas como Danone, Unilever y muchas colegas están siendo muy responsables en ese sentido. Yo creo que nosotros no decimos más consumidores, a veces decimos ciudadano como sujeto activo, donde todos los días a las 8 de la mañana hay una urna en cada supermercado y en cada almacén y donde decide activamente qué consume, y que obviamente el precio es una forma de decidir, pero también es lo que decía Natalia de esta empresa, para qué está en el mundo. Sí. Es decir, ¿qué me dice esta empresa de lo que va a hacer? Porque digo, comunicar que lo que uno hace es rico, lo hacen muchos. El desafío es decirle al consumidor, al ciudadano, estoy en el mundo para hacer algo distinto, y después que ese título se convierta en realidad, porque si no está claro que la desilusión es en el corto plazo. Uh-huh. En el caso nuestro, planteamos que nuestro propósito es brindar salud a través de los alimentos, cuidando el planeta. Semejante propósito tiene que tocar la realidad. Y en ese sentido, Danone a nivel global y en Argentina en particular también se ha desprendido de negocios rentables que no eran saludables. Tiene una política de trabajo con Federación de Cartoneros en el Tratado del Plástico. Es el principal donante de alimentos privado de la Argentina. Entonces, y vuelvo a tu pregunta inicial, en esas conversaciones estas cosas también se ponen sobre la mesa, porque también sabemos que las motivaciones a veces uno piensa que el sector público, a veces o los discursos en contra de la política, sí. Y la verdad es que el decisor público tiene también motivaciones para encontrar soluciones, no solamente para conflictuar. Claro. Más allá de los escenarios que van variando a lo largo de los años, digo, hoy tenés lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La necesidad de tener este diálogo con los diferentes estamentos del gobierno en función de la posibilidad de producir también, más allá del valor de los precios que uno le pone, el nivel de los precios que uno le pone a los productos. Y te pregunto también cómo se gestiona eso desde los asuntos corporativos de una empresa como Danone, porque estamos en un tiempo en el cual tenemos probablemente restricciones para importar insumos, situaciones que complican un poco la productividad de la empresa. Sí, es así. Yo creo que se gestiona buscando equilibrios realistas, digamos. Uh-huh. Sabiendo
que por ahí todas las aspiraciones o todas las necesidades financieras o del negocio concreto no pueden ocurrir en el corto plazo todas juntas, pero también sabiendo de que ninguna tampoco puede pasar. Entonces, es un poco administrar esos equilibrios muy inestables. Y de vuelta, cuando uno logra entablar esa relación de transparencia con la contraparte, se llegan a acuerdos satisfactorios, donde los dos sentimos que perdimos algo, los dos sentimos que de esa mesa obtuvimos algo. En vez de que eso es lo fundamental. Te pregunto, en este caso, Sofía, por las modificaciones que empezaron a observar a partir de esta estrategia que han llevado adelante de rebranding de la Universidad del SEMA, en cuanto a lo que tiene que ver con la comunicación y la relación con los estudiantes, ¿no? Digo, estamos atravesando un tiempo en el cual la tecnología llegó y muy fuerte para los canales de comunicación también, y sobre todo después de lo que ha sido el periodo de pandemia que nos forzó, ¿no?, un poco a la comunicación a distancia y a establecer y fortificar otros canales. ¿Cómo es en el caso de la UCEM? Bueno, en el caso nuestro, para todos la pandemia ha sido una oportunidad para algo, ¿no? Podemos verle todo lo negativo que querramos, pero para todos ha sido una oportunidad también para algo. En el caso de la UCEMA, que fuimos la primera universidad en virar al mundo virtual y enseguida empezar a brindar el servicio diario de las carreras y de los programas a través del sistema híbrido, nos quedó como ese mindset digital de decir cómo vamos a seguir conectando, porque el rebranding ocurrió un año después de que comience la pandemia. ¿Cómo vamos a aprovechar todo este viento de cola que venimos teniendo con un crecimiento exponencial para acompañar ese crecimiento en la comunicación, aprovechando que lo digital no solamente existe hace un montón de tiempo, sino que ahora ha mudado y ha tomado otras formas? Entonces, ahí es donde creo que en cualquier industria, pero en la UCEMA lo que nosotros dijimos, donde uno se pone a hacer ese FODA, en la UCEMA dijimos, bueno, que este FODA no nos lleve a mirar para el costado. Es inevitable siempre mirar al costado, hacer benchmark, forma parte del proceso, pero dijimos que este FODA nos sirva a nosotros para mirar hacia enfrente, para mirar hacia adelante y poner al alumno o al potencial alumno en el centro. Sí. Establecer esa escucha activa, que nos encontrarnos, establecer esa escucha, que esa escucha derive en acciones y que esas acciones deriven en resultados concretos para ese alumno. De eso surgieron un sinnúmero de cosas que no me darían los minutos para contar, pero entre alguna de ellas podemos decir que fue reencontrarnos en canales en los que no nos esperaban y donde hoy la mayoría de las universidades no están. TikTok, Twitch, Spotify, podcast, eventos deportivos. Es difícil capaz que encontrar, dijimos, estemos donde nuestros valores se alineen, donde las expectativas del otro y las nuestras confluyan. Me hace mucho sentido lo que hablan los tres del propósito y del sentido de ser y del sentido del existir. Y una de esas cosas tiene que ver con, el resultado de eso, de tomar esa actitud y de hacerte con propósito, es tomar riesgos. Porque muchas veces, como decís vos, a veces te quedas sin algunos negocios rentables por asumir ese compromiso. Y en el caso de la UCEMA, no quiero dejar de destacar una decisión que ha tomado la universidad para el 2023, que tiene que ver con romper absolutamente, no solo con lo que nosotros somos, con lo que nos definimos permanentemente, seguir rompiendo nuestros propios moldes, sino convocar y ayudar a que el otro lo haga. Y por eso es que el año que viene abrimos el primer college en una universidad privada en Argentina, no existe. Si alguno ha tenido la oportunidad de estudiar afuera, en Estados Unidos o Europa, sabe de lo que le estoy hablando, y traer el primer bachelor en liberal arts a la Argentina. Es decir, es la única y la primera universidad que va a tener la posibilidad de que una persona estudie sin tener que preguntarse de qué voy a trabajar. Porque ninguno de ustedes y sus recursos humanos sabe todavía cuáles son los perfiles de esos profesionales que van a necesitar, no te digo en 10 o 20, en 5 años. Y lo que queremos formar y brindarle a estos potenciales alumnos es que el 50% de su carrera sea 100% electiva y que ellos elijan quién quieren ser, esto de transformar el decir y en el hacer, ¿no? Que ellos quieran elegir qué quieren ser a lo largo de los 4 años de carrera. Entonces vos podés ser un licenciado en Artes Liberales y Ciencias con un major en Economía y un minor en Psicología del Consumidor, o todo lo que vos quieras construir vas a tener oportunidad de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Empezamos a conectar desde ese lugar, desde entender cuál era la necesidad de nuestro potencial cliente, que no desde la mirada del consumidor. Nosotros tenemos un cliente que es un idealista, que
queriendo no comprar un producto o un servicio, sino que está definiendo quién quiere ser para toda su vida. Y no es necesario que lo defina cuando elige una carrera. Entonces queremos construir un ecosistema, y en eso se basan hoy todas nuestras comunicaciones, si ustedes nos siguen en nuestros canales y nos ven, es en que nosotros te podamos dar las herramientas para que vos construyas ese futuro que aún todavía no sabés de qué se trata. Entonces, son muy pocos los que dicen quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. También tenemos, digamos, médico no, pero también tenemos esas carreras. Pero queremos ir caminando por colectoras por las que las personas aún no saben que van a transitar. Entonces, ahí es donde, si vos me preguntás los resultados que estamos teniendo, es hoy el BA y actuario, que es la nueva carrera para el 2023 también, están siendo algunas de las carreras más vendidas. Vos en algún momento me comentabas algo sobre cómo economía y finanzas ha sido esa pata de la UCEMA de la que no queremos despegarnos. Son nuestra espalda, son nuestra confianza. Desde ahí nos paramos. Pero tenemos otros terrenos que conquistar y ya los estamos transitando. Nosotros tenemos un canal clave de diversidad de género. Somos la única universidad que tiene los programas para mujeres en directorios. Entonces, digo, estamos incorporando y metiéndonos en áreas donde otros no lo están haciendo, no porque queramos diferenciarnos, sino porque estamos escuchando a nuestra audiencia. Fantástico. Vamos a ir cerrando este panel, hablando un poquito más con Natalia respecto de profundizar un poco lo que veníamos señalando antes, un poco entre todos, ¿no? Los objetivos, los propósitos. Hablamos de los cambios, de cómo los jóvenes hoy miran un poco la vida, de qué otros aspectos hay que revisar a la hora de un negocio, ¿no? Hablaba Diego del tema de la salud, sobre todo para el caso de los productos de Danone. En el caso de Unilever está muy claro que la sustentabilidad tiene que ser un valor importante, ¿no? Sobre todo en una empresa que tiene tantos productos, tantas marcas como señalábamos anteriormente, y en tiempos en los cuales el cambio climático es todo un issue, ¿no? Todo un tema importante dentro de la sociedad. ¿Cuál es la estrategia de Unilever al respecto? Bueno, en realidad Unilever no tiene una estrategia de sustentabilidad. La sustentabilidad es el core de Unilever. Ajá. O sea, hace 12 años nuestro ex CEO Paul Polman fue un visionario y dijo, cambiamos la forma de hacer negocios. Esta es la única forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos sin planeta, sin recursos. Entonces, a partir de esa estrategia se definen todos los ejes de nuestro trabajo. Básicamente, cada decisión que se toma en Unilever tiene que ver con nuestra estrategia madre, que es la sustentabilidad, que se divide básicamente en 3 ejes. Cuidado del planeta, la salud, el bienestar y la autoestima de las personas, y todo lo que tiene que ver con hacer o contribuir a un mundo más justo y socialmente inclusivo, ¿no? Y las marcas, ahí volvemos a las marcas con propósito, son el vehículo para eso, ¿no? Es decir, de nuevo, tenés una marca como DAV que atiende a la causa de autoestima. Tenés programas como Mujeres en Acción que hacemos en nuestras comunidades a través de NOR, que lo que hacen es capacitar referentes en comedores en los barrios populares de las fábricas donde trabajamos para poder conectar y poder reconocer a esas personas y además hacer más agentes de cambio en nuestras comunidades. Tema economía circular y ambiente, ¿no? Que lo trabajamos mucho con acá mi colega de Danone. Básicamente nos quedamos sin recursos, sino entonces, ¿cómo hacemos desde nuestro rol de las empresas para convertir ese residuo en un recurso, ¿no? Que vuelva a ese plástico de nuestros envases, por ejemplo, a nuestra etapa productiva y generar la famosa economía circular, ¿no? Cómo a través de nuestros productos generar cambios de hábito. Nosotros lanzamos, por ejemplo, en plena pandemia, un producto como Skippy Ala para diluir, que al principio implicó un cambio de hábito en los consumidores, pero la realidad es que hoy ya se acostumbraron y ese producto hace que, al ser 6 veces más concentrado, tener ingredientes biodegradables, la gente se acostumbre a elegir también un producto que es más amigable con el medio ambiente. Primera botella 100% hecha de plástico reciclado, ¿no? Todo eso parece simple, pero implica una inversión, generar la infraestructura, las condiciones, todas las patas de la economía circular que no somos solo nosotros. Pero bueno, es una decisión de compañía, ¿no? La compañía hace 12 años decidió esto y, como te decía, desde pensar un producto nuevo ya se está pensando en cómo eso deja de impactar al planeta, cómo minimiza ese impacto, cómo puede ser más amigable con el medio ambiente, cómo puede mejorarle la vida a las personas, el bienestar de las personas y, si es posible, cómo puede ser más equitativo y hacer un mundo más justo, ¿no? Lo dijo Natalia Giraud, que es Head de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever Argentina. Nos acompañó hoy, tanto como Sofía Garat,
que es la directora de Comunicación y Marketing de la Universidad del SEMA, tanto como Diego Buranello, que es el gerente de Asuntos Corporativos de Danone, y como Matías O'Farrell, el vicepresidente de Mazalín Particulares. Gracias a los 4 por acompañarnos hoy. No se vayan, ya seguimos con un panel muy interesante, tiene que ver con la comunicación política. No se vayan, en instantes continuamos. Cuenta chat, este joven puede pagar el alquiler por WhatsApp y así le avisa al dueño del departamento que ya le pagó. Abrí tu cuenta por WhatsApp para transferir y mucho más. Cuenta chat, tu banco en WhatsApp. Y continuamos con este seminario de marketing y comunicación política que organiza el Cronista y Apertura. Y les decía que tengo el gusto de poder moderar este panel con presencias que realmente para mí son muy importantes porque tienen que ver con gente que entiende y mucho de la comunicación política. Y me refiero principalmente a los 2 invitados que vamos a tener, uno presencial y el otro de manera virtual. Y ya estamos comenzándolo con el saludo a la querida Sheila Bilker, que es directora de la consultora 3.0. Sheila, gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, muy agradecida al Cronista, placer estar acá. Y también vamos a tener, conectado virtualmente, a Carlos Fara, un especialista en comunicación política, en campañas políticas. Creo que tiene más de un centenar. Carlos, ¿cómo te va? Contame. Sí, como 180. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer la invitación y un placer estar junto con Sheila. No, el placer es nuestro y la idea es que podamos hablar un poco de comunicación política, de este momento que estamos atravesando, tan particular para la Argentina, Sheila, ¿no? Porque, a ver, estamos a menos de un año de empezar a pasar por las urnas. Quizás en algunas provincias a mucho menos tiempo, ¿no? Vaya uno a saber si en marzo o en abril ya no tenemos elecciones. Y en un momento en el cual el país tiene un triunvirato casi gobernando, ¿no? Te quiero preguntar a vos cómo estás viendo ese escenario con un presidente con menos presencia que la que probablemente tuviera en otras circunstancias, con una vicepresidenta más ocupada en sus temas judiciales y con un ministro de Economía asumiendo quizás más el rol hacia la sociedad como representante del gobierno, ¿no? Y como gestor, ¿no? Uh-huh. Creo que... Mira, a mí me da la impresión de que este fue un gobierno que desde que asumió siempre estuvo entre signos de interrogación quién concentraba el poder, ¿no? O sea, ¿quién manda? ¿Quién decide? ¿Quién toma las decisiones? Entonces, bueno, esa pregunta se fue reformulando a lo largo del gobierno. Manda Alberto, manda Cristina. Y me da la impresión de que la incorporación de Sergio Massa al gobierno de alguna manera aquietó un poco todas esas tensiones que cada vez se volvían más evidentes entre distintos actores dentro del gobierno. De hecho, vos fíjate que en la visita que hizo a Estados Unidos, una de las cosas más llamativas fue que, creo que fue Cristalina, que dijo, bueno, una voz. Hablar con una voz para Argentina, ¿no? La idea de una voz, de alguna manera, te hace referencia a esa idea de, bueno, lograr encauzar en una misma dirección todas las miradas políticas. Por supuesto, bueno, yo te diría, es una marca de origen esta dificultad para encontrar una seña clara, una dirección unívoca en un gobierno de coalición que funcionó muy bien electoralmente y en términos de gobierno, bueno,
las tensiones estuvieron, pareciera que ahora están aplacadas, pero la amenaza está ahí. Y bueno, ayer ya vimos estas tensiones, estas diferencias que empiezan a aparecer por tweets, ¿no? Por los tweets. Pienso en el tweet de la vicepresidenta respecto de qué hacer con la indigencia, qué hacer con la pobreza. Entonces, bueno, pareciera que que la cosa se encauzó en torno a una dirección más o menos clara, pero la amenaza y las acciones, bueno, muestran también que esa marca de origen está presente. ¿Y cómo se ve esta señal en función de lo que puede llegar a ser la campaña política que se lance a partir me imagino que del verano, ¿no? Una vez que pasemos el Mundial, siempre se dice lleguemos hasta el Mundial y a partir de entonces vamos a empezar a pensar en las elecciones. ¿Cómo se puede observar esta situación actual en función de eso que vendrá, que es una nueva campaña electoral para el año 2023, Carlos? Mira, creo que estamos en una situación un poco, como lo describía Sheila recién, una situación como muy particular. Me parece que la cabeza de la gente está muy tomada por, obviamente, las problemáticas económicas y la falta de perspectivas, digamos, un ámbito de pesimismo muy fuerte. Y desde ese punto de vista, digamos, van sucediéndose como escenas que no forman parte de la campaña electoral estrictamente hablando, porque no sabemos ni los frentes ni los candidatos, pero que sí claramente, digamos, van procesando como los distintos posicionamientos que tienen por lo menos los precandidatos. De manera que yo te diría, sí, efectivamente, un poco tal cual vos decís, nos vamos acercando al Mundial, las fiestas, las vacaciones y a pensar en las elecciones en términos así como muy genéricos, teniendo en cuenta, digamos, que todavía faltan resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, si vamos a tener o no primaria, porque Claro. eso va a generar también, digamos, todo un clima particular, particularmente en la oposición, para un electorado que en estas condiciones está como muy resistente a pensar en la política y por lo tanto también debemos tomar con muchas pinzas, ¿no? Con mucha cautela lo que vamos viendo como tendencias hasta acá. Ahora, en materia de comunicación, esa posibilidad de que se caigan las primarias, que aparece cada vez que estamos ante un escenario electoral, depende quién esté a cargo de la gestión y quién esté en la oposición con una visión contraria, ¿no? Que va rotando. El oficialismo quizás más decidido o más pensando en que esas primarias no se realicen y la oposición reclamando más que sí se lleven a cabo porque les ayuda un poco a definir sus candidaturas propias, ¿no? Dentro de las grandes alianzas que hay en el país. Digo, la sociedad, más allá de la preocupación que hay económico, ¿cómo ve ese comportamiento de la dirigencia tan oscilante dependiendo quién es el que esté a cargo de la gestión en cada una de las elecciones que van pasando? Bueno, la sociedad lo ve con fastidio, obviamente, ¿no? Digamos, políticos preocupados por cómo le afectan a ellos las reglas de juego sin pensar en la sociedad, obviamente es lo que termina produciendo ya el año pasado y se ha afirmado la tendencia durante este año, un fastidio con el statu quo político dentro del cual está el oficialismo y también la oposición, y es lo que le ha dado un margen, digamos, un terreno fértil al crecimiento de Milei, ¿no? Digamos, definitivamente, más allá del parámetro ideológico, te diría que desde ese punto de vista la sociedad está, digamos, en demanda de algo nuevo. Por ahora, digamos, algo de ese espacio lo está cumpliendo, como decía Milei, pero tampoco, digamos, es totalmente definitivo, ¿no? Digamos, porque en la medida en la cual todo el debate público tiene que ver con los intereses de la corporación política y no cómo se resuelven los principales temas, termina, digamos, de incrementar este fastidio al cual describíamos. Decíamos anteriormente, cuando analizábamos la comunicación del gobierno, que hay tres figuras, de las cuales una está haciéndole de gestor y otras están un poco más alejadas de la comunicación directa con la sociedad. ¿Qué pasa del lado de la oposición? Mencionaba recién, Carlos, el caso de Milei, pero también uno observa muchas caras y con quizás pensamientos diferentes dentro de una misma alianza como es la de Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, el caso de Juntos yo creo que es un caso de estudio
porque armar un candidato es algo muy difícil. Carlos te lo puede confirmar, ¿no? Digamos, la emergencia de un candidato es realmente algo muy costoso, muy trabajoso. O sea, componer un líder social de trascendencia nacional realmente es un ejercicio de comunicación y de penetración y de empardamiento anímico con la sociedad fenomenal. Y lo que está pasando en Juntos por el Cambio es que han florecido mil flores, ¿no? Digamos, en el sentido de que si vos pensás la elección de 2013, parecía que era un espacio político donde ni siquiera tenían figuras para poner, ¿no? Yo recuerdo algunas cabezas de lista que eran, bueno, y acá, o sea, personas que con conocimiento realmente muy plano, muy acotado. Entonces, creo que uno de los principales, por más que represente hoy un problema respecto de cómo se dirima la interna, Sí. digamos, es un activo muy importante para un espacio político tener tantas figuras de trascendencia que hoy estén disputando la posibilidad la presidencial, estén disputando la posibilidad de ser precandidato, ¿no? Porque vos fíjate, tenés ahí a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Manes, Morales. O sea, cuando empezás a contar, lo que vos vas viendo es que, bueno, es un espacio que ha logrado generar de alguna manera algo así como una renovación más allá de la figura de Mauricio Macri. A lo que en el caso del peronismo, el panperonismo, el Frente de Todos, no sé cómo llamarlo, el kirchnerismo, no ha logrado con mucha claridad. De hecho, la líder indiscutida del espacio sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, y hay una gran dificultad para componer figuras de trascendencia más allá, de la figura de Massa, de la figura de Alberto, o sea, los que hoy están en ejercicio del triunvirato de poder, como decías vos, ¿no? De ese triunvirato. Así que yo creo que, más allá, siempre se mira desde el problema de, ¿cómo dirimen esta lucha por el liderazgo? ¿Cómo dirimen esta interna de alguna manera? Y nada, pregunta que se intensifica sobre todo por varias razones. Una es por la discusión en torno a las PASO, como hablaban recién con Carlos Fara, y otra, por supuesto, también tiene que ver con el mantenimiento de ese interrogante que se sigue alargando. Vos sabés que cuando hay una incógnita, cuando hay un interrogante, las historias se vuelven más atractivas. Y acá el interrogante es, Macri, ¿será candidato? Esta gran incógnita también es parte de la comunicación o de la disputa a la candidatura, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene tiempo Macri para seguir sosteniendo ese interrogante, ¿no? Fíjate que es la campaña del interrogante. Claro. ¿No? ¿Y hasta cuándo tiene tiempo, Carlos? ¿Cómo lo ves? Mira, en principio yo te diría que tiene que hasta que termine el verano, ¿no? Yo creo que es una indefinición que se sostendrá, seguramente hasta marzo. Ahora en muy pocos días, él hace el lanzamiento de su nuevo libro. ¿Para qué? Y creo que además, teniendo en cuenta ¿Para qué hace el lanzamiento? las condiciones objetivas en donde es una situación, social y económicamente tensa, y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Que puede terminar bien, pero puede terminar mal. Teniendo en cuenta, que ninguno de los precandidatos tampoco saca tanta diferencia sobre los demás como para que Macri diga, bueno, ya hay un candidato competitivo, por lo tanto, voy a tener presencia, pero nada más. Me parece que con la sumatoria de esos dos factores, creo que va a seguir pensando por lo menos 6 meses más, a mi juicio, si realmente, vale la pena poder competir, y también, en función de qué va a ser el propio Frente de Todos. Yo creo que una posibilidad de que Mauricio Macri se tiente es que si Cristina, por ejemplo, decidiese ser ella candidata a presidenta, y viceversa, ¿no? Les voy a hacer una última pregunta a los dos para ver cuál es su visión al respecto. Tiene que ver con la situación social, lo económico y lo político, ¿no? Estamos atravesando días en los cuales vemos manifestaciones en la 9 de julio, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el conflicto del neumático que ha dominado la agenda en los últimos días, y la participación o no participación del gobierno en cuanto a la resolución de ese conflicto. ¿Qué es más importante a la hora de pensar en la comunicación política cuando tenemos
una crisis económica como la que está atravesando el país y desde hace tanto tiempo? Bueno, mira, a ver, Carlos lo decía hace un rato, vos tenés acá un problema de divorcio entre la sociedad y la dirigencia política. Creo que la palabra que usaste, Carlos, fue fastidio, ¿no? Fastidio, sí. Yo te diría, coincido plenamente, fastidio, creo que incluso le subiría el tono al animómetro, ¿no? Digamos, al medidor de clima anímico. Sí. Entonces, bueno, esta discusión hoy, digo, no solo intensifica esa distancia, sino que vuelve a la política una especie de circo, ¿no? Digamos, donde se pelean entre ellos, a uno le sirve porque puede atacar al otro, el otro le sirve porque puede no hablar de lo importante. Bueno, esta lectura está presente en lo social, está muy presente, forma parte de este enojo y por supuesto hoy te diría que la gran preocupación es bolsillo, es el tema económico, es inflación y te diría ni siquiera la economía general, es inflación. Al mismo tiempo, digo, vos trajiste en tu pregunta como muchas cosas, vos tenés un problema hoy importante de un gobierno que está hackeado por extremos de izquierda, extremos de derecha. Sí. ¿No? Hace poco vimos el ataque a la vida de la vicepresidenta, ahora estamos viendo esta cosa bastante articulada entre la manifestación de Beliboni en la 9 de julio, Partido Obrero, la manifestación de Crespo como líder del conflicto de los neumáticos. Digo, tenés un problema de un gobierno hackeado con gran dificultad para el ejercicio del gobierno, es decir, hay desgobierno, en parte, hay desgobierno, esto también es parte del problema, y con gran dificultad para encarar, no porque, a ver, yo coincido con uno de los expositores que hablaba recién, que se suele castigar a la política, pero los políticos también quieren resolver temas, por supuesto que quieren resolver temas. Sí. Pareciera que no es tan fácil. Entonces, el tema de la amenaza de la inflación, digo, también suma a esta escena de desgobierno, ¿no? O sea, también amenaza con eso que me parece que empieza a ser un problema que cada vez va a ser más visible, ¿no? Carlos. Mira, hay dos cosas. Una es que por este camino de fastidio o algo más que fastidio, vamos claramente a una elección por el menos malo, ¿no? Así, digamos, ¿qué quiero que pase? Quiero que se vaya el que está y por lo tanto, digamos, claramente es una elección de cambio, ¿no? La mayor parte de la sociedad demanda cambio, aún los propios votantes oficialistas, ¿no? En este esquema, digamos, está claro que nadie se siente cómodo. Entonces es muy probable que, como muchas veces nos están diciendo en los últimos días en los estudios, de gente que nos dice, no me importa quién, digamos, no me importa quién gana, lo único que quiero es que se vayan los que están, ¿no? Para una parte del público. Ese es un tema que te lo convierte un clásico de la política contemporánea, la elección del menos malo. Y la otra cuestión, que tiene que ver con lo que decía Sheila recién, que es el hecho de el gran desafío de cómo sintonizar con un estado de ánimo muy complicado, que no es un estado de ánimo, digamos, sencillamente como de bronca y enojo, como pudo haber pasado en el 2001. Es un escenario de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de muchos miedos. Y por lo tanto es difícil empatizar, ¿no? Y eso es lo que hace que también parte de la sociedad diga, sí, no me gusta lo que está haciendo el gobierno, pero la oposición la veo como especulando a ver cómo le va mal al gobierno, digamos, para volver. Entonces, me parece que entre la opción del menos malo y la gran dificultad de la sintonía con el estado de ánimo que vayamos a tener en los próximos meses, me parece que ahí está la clave electoral del año que viene. Carlos Fara, Sheila Bilker, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos un poquito a entender el escenario político en el que estamos atravesando por estos años. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, ya salimos de la política, nos ponemos la camiseta, porque ahora vamos a hablar de comunicación en el mundo del deporte y para ello vamos a traer un especialista en la materia, el querido Claudio De Stefano.